Mi papá encontró dinero en mi closet y se lo gastó todo en la boda de mi hermana. No dije nada. Unos días después, mi abuelo preguntó por el dinero que le estaba guardando y le conté todo. El caos se desató. Todavía estoy procesando todo lo que pasó, pero necesito desahogarme. Esto trata sobre cómo mi consentida hermana literalmente destruyó a toda nuestra familia por su boda y cómo el karma se le regresó con todo. Soy un hombre de 31 años, Alejandro, y he sido básicamente el único sustento de mi familia desde que tenía 22. Trabajo como contratista eléctrico. Empecé como aprendiz, fui subiendo a oficial electricista y ahora dirijo mi propio pequeño negocio de electricidad haciendo trabajos residenciales y comerciales. Es un trabajo exigente con jornadas largas, pero el dinero es bueno cuando te mantienes ocupado y te haces de una buena reputación. Vivo con mis papás, Francisco, de 60 años, y Leticia, de 59, además de mi hermana Ximena, de 27, en esta vieja casa de 2 pisos que mi papá heredó de su hermano hace unos 15 años. Y cuando digo que mantengo a todos, me refiero a todo, los pagos de la hipoteca, los servicios, la despensa, el seguro de los coches, el predial, las reparaciones de la casa. Lo que se te ocurra, sale de mi sueldo. Aquí hay un poco de contexto sobre por qué esta situación está tan mal. Mi papá, Francisco, trabajaba en la planta acerera hasta que cerró hace unos 10 años. En lugar de buscar otro trabajo, decidió que ya no iba a trabajar más y ahora se pasa los días viendo deportes, jugando videojuegos y quejándose de cómo la economía lo arruinó. Mi mamá, Leticia, trabaja medio tiempo en un supermercado, pero apenas gana $5,100 a la semana, lo que ni siquiera cubre la despensa para 4 personas. Luego está Ximena. Híjole, ¿por dónde empiezo con esta fichita? Nunca ha tenido un trabajo real en su vida. Después de la preparatoria, fue a una universidad local como por un semestre, la cual yo pagué, antes de salirse porque era muy estresante. Desde entonces, ha estado viviendo como una princesa, durmiendo hasta el mediodía, pasando horas en redes sociales, yéndose de compras con dinero que no tiene, y saliendo con una serie de tipos que parecen tener solo una cosa en común, están forrados de dinero. La chica es una completa interesada. La he visto cambiar de novios basándose puramente en sus cuentas bancarias. Estuvo Tomás, que trabajaba en finanzas, salió con él durante 8 meses hasta que descubrió que su BMW era arrendado. Luego vino Beto, que era dueño de un restaurante, eso duró hasta que descubrió que él estaba ahogado en deudas. Siempre tiene algún plan para encontrar a un hombre rico que la mantenga. Lo que realmente me molesta es cómo mis papás le solapan todo. La tratan como si fuera una flor delicada que no puede soportar el trabajo de verdad. Ximena es especial, siempre dice mi mamá, solo necesita encontrar la oportunidad adecuada. ¿La oportunidad adecuada? Tiene 27 años. Mientras tanto, yo me levanto a las 5 de la madrugada todos los días, trabajando en todo tipo de clima, arrastrándome por áticos y sótanos para que todos puedan vivir cómodamente. Gano en promedio unos $76,500 al mes. Pero con la hipoteca de $30,600, los servicios de $5,100, la despensa de $10,200, los seguros de $6,800, y todos los demás gastos de la casa, tengo suerte si me sobran $8,500 para mí. Manejo una camioneta pickup modelo 2010 con 290,000 kilómetros porque no me alcanza para nada más nuevo. No he tomado unas vacaciones en 6 años. ¿Pero me quejé? No, porque pensaba que la familia era lo primero. Creía que estaba haciendo lo correcto al ser el responsable. Pensé que con el tiempo lo apreciarían, o al menos reconocerían lo que estaba haciendo por ellos. Estaba tan equivocado que ni siquiera es gracioso. Lo peor es cómo me tratan, como si estuviera siendo dramático cuando estoy agotado. O sea, perdón por no tener energía para platicar después de trabajar desde las 5 de la madrugada y lidiar con clientes difíciles todo el día, pero alguien tiene que pagar el techo bajo el que viven. Cuando llego a casa cansado y cubierto de polvo por haberme arrastrado por un asqueroso sótano, Ximena hace comentarios sobre cómo huelo a trabajo y que tal vez debería bañarme antes de cenar. Mis papás tienen esta actitud de que les debo este estilo de vida. Mi papá dice cosas como, bueno, tú también vives aquí,
como si yo estuviera recibiendo una gran oferta, ignorando por completo que yo pago absolutamente todo. Mi mamá me trata como a un compañero de cuarto que resulta que paga todas las cuentas, en lugar de como a su hijo que está sacrificando su propio futuro por la comodidad de ellos. Ximena es la peor de todos, sin embargo. Actúa como si mi apoyo financiero fuera simplemente el orden natural de las cosas, como si yo fuera una especie de cajero automático que existe únicamente para financiar su estilo de vida. Me pide que la lleve a lugares porque su coche está haciendo un ruido raro, pero nunca me ofrece dinero para la gasolina. Se come la comida que compro sin aportar un solo peso para la despensa. Deja las luces encendidas por toda la casa y pone el aire acondicionado todo el tiempo porque hace mucho calor, siendo completamente indiferente al hecho de que yo soy quien paga el recibo de la luz. Lo que lo hace aún más frustrante es verla publicar en redes sociales sobre lo bendecida que está y cómo está viviendo su mejor vida, sin mencionar nunca que su mejor vida es financiada enteramente por el trabajo duro de su hermano. Publica fotos de ropa nueva, maquillaje caro, cafés de lujo, todo comprado con dinero que ella no ganó. Me seguía diciendo a mí mismo que esta situación era temporal, que eventualmente mi papá volvería a encontrar trabajo o que Ximena maduraría y conseguiría un trabajo real, o que al menos mostrarían algo de agradecimiento por lo que yo estaba haciendo. Me aferraba a la esperanza de que la familia significaba algo más que ser solo una fuente de dinero. Esa esperanza estaba a punto de ser aplastada de la peor manera posible. Todo cambió cuando Ximena empezó a salir con Santiago de la Garza en marzo. Este asesor financiero de 32 años era diferente a sus objetivos habituales. Manejaba un Mercedes, vivía en un lujoso departamento en la zona exclusiva de la ciudad, y claramente estaba podrido en dinero. Aún más importante, parecía genuinamente interesado en mi hermana. Ximena es atractiva, se lo concedo. Tiene el aspecto de una modelo de Instagram, siempre perfectamente vestida, con el maquillaje impecable, pero no es la persona más brillante y tiene la personalidad de un cartón mojado. A menos que esté manipulando a alguien. En menos de 2 semanas, toda la actitud de Ximena cambió. Empezó a actuar como rica, hablando de cuando Santiago y yo nos vayamos a vivir juntos, y renunció a su trabajo en la plaza comercial porque Santiago no cree que su novia deba trabajar en una tienda. Mis papás se tragaron todo el cuento. Mi papá presumía de que su hija salía con un exitoso hombre de negocios, mientras mi mamá trataba a Ximena como a la realeza, lavándole la ropa, preparándole comidas especiales y, básicamente, atendiéndola en todo lo que pedía. Yo veía cómo se desarrollaba esto con una creciente irritación. Ahí estaba yo, todavía pagando por todo en la casa mientras Ximena recibía trato de celebridad por haber pescado a un novio rico. Pero me mantuve callado, esperando en secreto que Santiago le propusiera matrimonio y me la quitara de encima financieramente. Eso duró exactamente 4 meses. En julio, Ximena entró dando brincos a la casa, agitando un enorme anillo de compromiso. Por lo menos de 2 quilates, probablemente con un valor mayor a lo que yo gano en 4 meses. «Estamos comprometidos», gritó. Mis papás se volvieron locos. Mi mamá lloró lágrimas de felicidad. Mi papá saltó a abrazarla, actuando como si hubiera ganado el premio Nobel. Pensé, genial. Tal vez ahora se mude y se convierta en el problema de Santiago. Ximena resplandecía, presumiendo el anillo, describiendo la propuesta de Santiago en un restaurante de lujo con un violinista. Inmediatamente empezó a tomarse selfies, publicando frases como, él dijo que sí. Planeando la boda de mis sueños. ¿Y para cuándo es el gran día?, preguntó mi mamá. La próxima primavera, con las jacarandas floreciendo, todo perfecto. Pero luego la expresión de Ximena se volvió calculadora, y sentí ese nudo familiar en el estómago. Tenemos que hablar sobre el presupuesto de la boda, dijo, mirándome de reojo. Santiago está siendo muy generoso. Él se está encargando de los depósitos de la luna de miel. Nos vamos a Bali por 2 semanas, a un cuarto de $13,600 la noche. La habitación se quedó en silencio. Encontramos el lugar perfecto. El club campestre. Un salón precioso con capacidad para 200 personas, con banquete, música en vivo. Barra libre, fotógrafo, camarógrafo, las flores, mi vestido. Hablaba cada vez más rápido, claramente ensayado. La familia de Santiago se va a encargar de la cena de ensayo,
pero tradicionalmente la familia de la novia paga la boda. Ya calculamos todo. Necesitamos 765,000 pesos, repetí. Sé que suena como mucho, pero esto es una vez en la vida, Alejandro. La familia de Santiago tiene dinero. Pensarán que somos unos corrientes si no podemos costear una boda decente. Además, tú ganas bien y has estado viviendo aquí sin pagar renta. ¿Sin pagar renta? No lo podía creer. Ximena, yo pago la hipoteca. Pago absolutamente todo. Ahí fue cuando Ximena mostró su verdadera cara. Su expresión pasó de decepcionada a algo feo, prepotente y exigente de una manera que nunca había visto. No puedo creer que seas tan egoísta, se quejó. Este es el día más importante de mi vida, Alejandro. La familia de Santiago tiene dinero en serio. Juzgarán a toda nuestra familia si no podemos pagar una boda decente. Entonces tal vez debiste pensar en eso antes de decirle que sí a una boda que cuesta más que el coche de la mayoría de la gente, le respondí. No te atrevas, intervino mi mamá con voz chillona. Tu hermana merece ser feliz. Si te importara la familia, ayudarías a hacer sus sueños realidad. ¿Ayudar a hacer sus sueños realidad? Me levanté, con 9 años de resentimiento hirviendo a punto de desbordarse. Llevo casi una década haciendo realidad los sueños de todos. Yo pago esta casa, la comida que se comen, la luz que están usando en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me dio las gracias? ¿Cuándo fue la última vez que Ximena aportó un solo peso? Ximena puso los ojos en blanco dramáticamente. Aquí vamos con el complejo de mártir. Nadie te obligó a pagar por todo, Alejandro. Tú elegiste eso. Ese comentario me dolió como una cachetada. Yo elegí hacerlo. ¿Cuál era la alternativa? Dejar que nos quedáramos en la calle cuando mi papá decidió que él era demasiado bueno para trabajar. Cuida tu boca, gruñó mi papá, levantándose. Trabajé 30 años antes de que cerrara esa planta. Merezco jubilarme a los 60. Mientras tu hijo trabaja hasta matarse para mantener tu jubilación. Yo estaba que echaba chispas. ¿Y cuál es la excusa de Ximena? Tiene 27 años y nunca ha tenido un trabajo de verdad. No necesito trabajar, le espetó Ximena. Santiago me mantiene ahora. A diferencia de ciertas personas, yo fui lo suficientemente inteligente para encontrar a un hombre que me provea. La arrogancia en su voz, mirándome como si yo fuera un fracasado por realmente tener que trabajar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi hermana no solo era consentida. Era genuinamente una mala persona. Tienes razón, Ximena. Santiago puede proveer. Así que pídele a tu rico prometido que pague la boda. Ella soltó una carcajada. Santiago ya está pagando la luna de miel. La familia de la novia paga la boda. Es tradición. Entonces redúcela a algo que podamos pagar. Absolutamente no. Su voz se volvió fría como el hielo. No voy a tener una boda barata y vergonzosa solo porque mi hermano es demasiado egoísta. ¿Qué pensarían los papás de Santiago? Pensarían que vives de acuerdo a tus posibilidades como un adulto responsable. Tú no entiendes. Esto no se trata solo de mí. Se trata de la reputación de nuestra familia. Si no podemos pagar una boda decente, van a pensar que somos unos muertos de hambre. Tal vez deberían preguntarse con qué clase de familia se están casando, dije en voz baja. Una donde una mujer de 27 años nunca ha trabajado y espera que su hermano le financie su boda de fantasía. ¿Cómo te atreves?, jadeó mi mamá. Ximena es dulce y cariñosa. ¿Dulce y cariñosa? ¿Cuándo fue la última vez que dijo gracias? ¿Cuándo fue la última vez que mostró algo de agradecimiento por mis semanas de 60 horas de trabajo para que ella pueda dormir hasta el mediodía? Ximena se levantó con las manos en la cintura. Nosotros te dimos un lugar donde vivir. Te dejamos quedarte aquí. ¿Me dejan quedarme aquí? En la casa que yo pago. Podría pagar mi propio lugar si no estuviera manteniendo a 3 adultos. Bueno, tal vez deberías mudarte entonces, me gritó. Deja de tratar de controlar a todos con tu dinero. La discusión a gritos duró 2 horas.
Ximena lloró diciendo que le estaba arruinando la vida. Mis papás me llamaron egoísta y malagradecido, olvidando convenientemente que los había mantenido durante casi una década. Finalmente me fui a mi cuarto, escuchando a través de las paredes sus susurros enojados. ¡Qué decepción! Pensamos que lo habíamos criado mejor. Ximena se merece algo mejor. Me quedé ahí acostado preguntándome cómo me había convertido en el villano por negarme a adquirir una deuda aplastante por una boda que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Lo que yo no sabía era que no habían terminado de pelear. Apenas estaban comenzando, y estaban dispuestos a llegar mucho más lejos de lo que jamás imaginé. Las siguientes semanas fueron una verdadera tortura. Ximena se puso en modo de manipulación total, llantos, chantajes emocionales, y reclutó a familiares para presionarme. La tía Carmen me llamó 3 veces para preguntarme por qué estaba siendo tan malo con Ximena. El primo Miguel me mandó un mensaje diciendo que mi negativa a ayudar con la boda estaba muy mal. El tío Roberto incluso pasó por la obra donde estaba trabajando para preguntarme si tenía problemas de dinero y si necesitaba ayuda para ver cómo mantener a mi hermana. Ximena había modificado la historia para hacerse la víctima y pintarme a mí como el monstruo desalmado, omitiendo convenientemente el detallito de los $765,000 y el hecho de que yo mantenía a toda la casa. Según su versión, yo simplemente era egoísta y estaba celoso de su felicidad. Pero lo peor fueron mis papás. Pasaron de estar decepcionados a ser activamente hostiles. Mi papá hacía comentarios sarcásticos como, debe ser lindo preocuparse solo por uno mismo. A mi mamá se le empezó a olvidar hacer la cena, así que llegaba a casa agotado para encontrar que todos ya habían comido y no me habían dejado nada. Ella aseguraba que no sabía a qué hora iba a llegar, a pesar de que he tenido el mismo horario durante años. Me trataban como a un extraño en la casa que yo mismo estaba pagando. Cuando veía la televisión, le cambiaban de canal sin preguntar o hablaban en voz muy alta sobre los planes de la boda, dejando claro que yo no era bienvenido. Tenían discusiones familiares importantes y me excluían a propósito. Ximena intensificó su actividad en redes sociales, publicando constantemente sobre la planeación de la boda con su hashtag La boda de ensueño de Ximena. Compartía fotos de decoraciones caras y vestidos de diseñador, y hacía vídeos sobre lo bendecida que se sentía por casarse con Santiago, sin mencionar nunca que esperaba que otra persona pagara por todo eso. Empezó a tratarme como a su sirviente, dejando todo tirado, gastándose toda el agua caliente antes de mis duchas para ir a trabajar, y poniendo la música a todo volumen cuando necesitaba dormir. Cuando me quejaba, ella decía, tal vez si apoyaras más mi boda, yo sería más considerada. Llevaba a Santiago a la casa más seguido, haciendo comentarios sobre cómo algunas personas no estaban siendo un apoyo, y lo decepcionante que era cuando la familia priorizaba el dinero sobre el amor. Santiago se veía incómodo, pero Ximena solo sonreía dulcemente. 3 semanas después de nuestra pelea, mi papá llegó a casa con una noticia que me heló la sangre. Buenas noticias. Hablé con mi compadre Jaime, y está dispuesto a prestarnos $425,000 para la boda de Ximena. Ximena chilló de emoción y abrazó a mi papá. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Papá, ¿y exactamente cómo planeas devolver esos $425,000? Él agitó la mano para restarle importancia. Ya veremos. La familia es lo primero. Ya lo resolveremos. Tú no tienes ingresos. Mi mamá gana $5,100 a la semana. ¿Cómo vamos a pagar $425,000? Su mirada lo dijo todo. Bueno, Alejandro, tú eres el que tiene un trabajo estable. Absolutamente no. No me voy a endeudar por la boda de Ximena. No tienes que asumir la deuda, dijo Ximena dulcemente, mirándose las uñas. Mi papá ya lo hizo. Tú solo tienes que ayudar a pagarla. Como familia. Me quedé viéndolos, sin dar crédito a lo que escuchaba. Manipulaste a mi papá para que pidiera prestado dinero que yo voy a tener que pagar. Nadie te está obligando, dijo ella encogiéndose de hombros. Pero si no ayudas, todos sabrán qué clase de hermano eres en realidad. La amenaza era clara. O pagaba su boda o me tacharían de ser una persona horrible por abandonar a la familia.
Esa noche me di cuenta de que mi familia me había declarado la guerra. Habían adquirido una deuda en mi nombre sin mi consentimiento, habían puesto a los familiares en mi contra y me estaban chantajeando emocionalmente para que cediera. Pero no tenía idea de que tan bajo podían caer hasta la fiesta de compromiso de Ximena, 2 semanas después, cuando mi abuelo me hizo una petición que lo cambiaría todo para siempre. La fiesta de compromiso de Ximena se llevó a cabo en la casa de la familia de Santiago. Y déjenme decirles, era otra cosa. Ese lugar parecía sacado de una revista. Una enorme mansión estilo colonial con entrada circular, columnas blancas, jardines perfectamente cuidados y un garaje para 3 coches que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de la gente. Los papás de Santiago, Ricardo y Patricia, eran del tipo de familia de dinero de toda la vida y claramente tenían una gran riqueza. Todo el evento probablemente costó más de lo que gano en 3 meses. Estuve a punto de no ir, pero mi abuelo me pidió específicamente que estuviera ahí. El abuelo Eduardo, el papá de mi mamá, había manejado desde Mérida, donde había estado viviendo desde que mi abuela falleció hace 2 años. Tenía 78 años, pero estaba lúcido como siempre y siempre había sido mi miembro favorito de la familia. A diferencia de todos los demás, él había trabajado toda su vida, construyó su propio y exitoso negocio de plomería desde cero y nunca le pidió limosnas a nadie. La fiesta fue de lo más incómoda. Ximena estaba en pleno modo princesa, paseándose con ese vestido caro que seguro costaba más que mi presupuesto mensual de despensa, luciéndose ante la familia y amigos de Santiago sobre lo perfecto que iba a ser todo. No paraba de hablar sobre los planes de la boda con ese tono emocionado y sin aliento, soltando indirectas sobre lo elaborado que sería cada detalle. Los papás de Santiago fueron amables, pero podía notar que ya se estaban preguntando con qué tipo de familia se iba a casar su hijo. Especialmente cuando mi papá empezó a contar historias en voz alta sobre sus días en la planta acerera y a quejarse de cómo el cierre de la fábrica había arruinado todo para la clase trabajadora. Mi mamá se estaba esforzando demasiado por impresionar a todos, halagando absolutamente cada detalle de su casa y haciendo un montón de preguntas personales sobre sus antecedentes. Lo que lo hizo peor fue ver a Ximena en acción. Ella era completamente diferente frente a la familia de Santiago, interpretando este papel de niña dulce e inocente mientras dejaba caer sutiles pistas sobre lo desafiante que era organizar una boda tan elaborada. Escuché que le decía a la mamá de Santiago que algunos miembros de la familia no estaban apoyando tanto como ella esperaba, lanzándome una mirada acusadora desde el otro lado de la habitación. Había perfeccionado su rutina de víctima en la que suspiraba dramáticamente y decía cosas como, solo espero que todo salga bien, o, es tan importante tener el apoyo de la familia en momentos como este. La familia de Santiago parecía confundida por estos comentarios, pero Ximena solo sonreía dulcemente y cambiaba de tema, dejándolos con la impresión de que había algún tipo de drama familiar que ellos no entendían. Ya tarde esa noche, el abuelo Eduardo me llevó a un lado hacia el patio trasero, donde estaba todo más tranquilo. La casa tenía un espacio al aire libre increíble con un diseño de paisaje profesional y vista al lago, pero mi abuelo parecía más interesado en tener una conversación privada. Alejandro, te ves estresado, mijo. ¿Todo bien? Le conté toda la historia. Las exigencias de la boda, el préstamo que mi papá había sacado, la presión de la familia, la forma en que me estaban tratando. Me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas para aclarar. Suena a que te están poniendo en una situación imposible, dijo cuando terminé. Tu hermana siempre ha sido consentida. Pero esto ya es otro nivel. Simplemente no sé qué hacer, abuelo. Si no ayudo a pagar esta boda, soy el malo que arruinó los sueños de Ximena. Pero si lo hago, me quedaré endeudado por años pagando su préstamo. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el lago, y luego metió la mano en el bolsillo de su saco para sacar un grueso sobre. Alejandro, necesito pedirte un favor. Acabo de vender mi casa allá en Mérida. Me dieron un buen precio, $3,060,000 pesos en efectivo. Me voy a mudar a una residencia de retiro el mes que entra, pero el papeleo no estará listo hasta dentro de 2 semanas. Me entregó el sobre, y pude sentir lo grueso que estaba. Estos son $425,000 pesos en efectivo, parte del dinero de la venta. No confío en guardar tanto dinero en mi cuenta de cheques con tantos fraudes hoy en día, y no puedo arriesgarme a llevarlo de regreso a Mérida en el avión.
¿Podrías guardármelo en un lugar seguro hasta que esté listo para mudarme? Solo ponlo en algún lugar seguro en tu cuarto. No dudé ni un segundo. Él era mi abuelo, la única persona de mi familia que siempre me había tratado con respeto y que nunca me había pedido nada irracional. Él me había ayudado a sacar mi licencia de electricista, me dio consejos para abrir mi negocio, y era el único familiar que parecía entender lo mucho que yo trabajaba. Por supuesto, abuelo. Yo te lo guardo. Sabía que podía contar contigo, dijo, palmeando mi hombro con su mano desgastada. Eres el único en esta familia que tiene la cabeza bien puesta. No dejes que te hundan, mijo. Vales más de lo que ellos aprecian. Esa noche, llevé el sobre a casa y lo escondí en el closet de mi cuarto, dentro de una vieja caja de herramientas detrás de ropa de invierno, donde nadie pensaría en buscar. No le dije a nadie al respecto. Ni a mis papás, ni a Ximena, a nadie. El abuelo me había pedido discreción y no lo iba a defraudar. Me dormí esa noche sintiéndome bien de por fin poder ayudar a alguien de mi familia sin que me costara nada. Mi abuelo necesitaba un favor y yo estaba feliz de hacerlo. Él siempre había estado ahí para mí y ahora yo podía estar ahí para él. Si hubiera sabido lo que mi padre estaba planeando, habría dormido con ese dinero bajo mi almohada. En los días siguientes, noté que mi papá actuaba raro. Estaba más agitado de lo habitual, hacía llamadas telefónicas en voz baja, y lo sorprendí revisando papeles en su cuarto a altas horas de la noche. Cuando le pregunté qué pasaba, me evadió diciendo que eran solo cosas de la boda o que estaba tratando de cuadrar las finanzas. Debía haber sabido que algo tramaba. Debía haber visto las señales, pero estaba tan concentrado en el trabajo y en tratar de evitar el drama de la boda que no até cabos hasta que fue demasiado tarde. 3 días después de la fiesta de compromiso, mi mundo entero se vino abajo. Me desperté el sábado por la mañana con el sonido de la voz de Ximena en la planta baja, aguda y emocionada. Estaba hablando por teléfono con alguien sobre la confirmación del banquete y haciendo el último pago al salón de eventos. Revisé mi teléfono. Eran las 10:30 de la mañana. Me había quedado dormido por una vez, ya que no tenía ningún trabajo eléctrico programado para el fin de semana. Algo en su tono de voz me molestó. Sonaba demasiado feliz, como alguien que acababa de resolver un problema enorme. Sentí un presentimiento horrible en el estómago que no podía sacudirme. Fui a mi closet para sacar ropa y decidí revisar el dinero del abuelo mientras estaba ahí. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Hice a un lado los abrigos de invierno, abrí la caja de herramientas y metí la mano. Vacío. Mi corazón se detuvo. Vacié todo lo de la caja de herramientas, revisé cada rincón del closet, busqué debajo de mi cama, en los cajones de mi cómoda, incluso en lugares donde sabía que no lo había puesto. Nada. El sobre con los 425,000 dólares pesos había desaparecido. Bajé corriendo por las escaleras, todavía en pijama, probablemente viéndome como un loco. Ximena seguía hablando por teléfono en la cocina, pero cuando vio mi cara, rápidamente dijo, «Te marco de regreso», y colgó. «¿Dónde está mi dinero?», exigí, con la voz temblorosa. Me lanzó una mirada inocente que me dio ganas de gritar. «¿Cuál dinero?». «El dinero de mi closet». 425,000 dólares pesos. ¿Dónde está?». Mi papá entró desde la sala, e inmediatamente por su expresión me di cuenta de que sabía exactamente de qué estaba hablando. Había algo de culpa, pero también de actitud desafiante en sus ojos. «Ah, ese dinero», dijo casualmente, como si estuviéramos hablando del clima. «Lo tomé anoche». «¿Qué hiciste qué?». «Alejandro, cálmate. Sé que le has estado ocultando dinero a la familia y, francamente, me decepcionas. Tu hermana necesitaba ayuda con su boda y tú te negaste. Así que tomé cartas en el asunto». No podía creer lo que estaba escuchando. Sentía que la habitación me daba vueltas. «Papá, ese dinero no era mío. Le pertenece al abuelo Eduardo». Él se echó a reír. Realmente se rió, como si yo hubiera contado un chiste. «Por favor, Alejandro. Deja de inventar historias. Tu abuelo no tiene esa cantidad de efectivo tirada por ahí. Sé que has estado ahorrando,
probablemente planeando mudarte y abandonar a tu familia. No estoy mintiendo. Vendió su casa y me pidió que le guardara el dinero a salvo hasta que se mudara a la casa de retiro. Ximena puso los ojos en blanco dramáticamente. Alejandro, solo admite que tenías ahorros si no querías ayudar con la boda. No es para tanto. De todos modos, el dinero ya se gastó. ¿Gastó? ¿Cómo que se gastó? Mi papá sacó su teléfono y me mostró la aplicación de su banco con demasiada satisfacción. Lo deposité esta mañana, pagué el préstamo del compadre Jaime y le di el resto a Ximena para los últimos gastos de la boda. Todo está resuelto. Sentí como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. Papá, ese dinero tiene que devolverse en 2 semanas, cuando mi abuelo venga por él. Pues será mejor que empieces a ahorrar, dijo Ximena con una sonrisa de satisfacción que me erizó la piel. O tal vez por fin puedas pedir ese préstamo que debiste haber pedido en primer lugar. Me quedé viéndola, realmente la observé, y vi algo que me heló hasta los huesos. No solo era una consentida o arrogante. Era genuinamente cruel. Sabía que ese dinero no era mío y no le importaba. Estaba perfectamente feliz de dejar que yo cargara con la culpa y viera cómo reponerlo. Están locos los dos, dije, apenas controlando mi voz. Ese dinero le pertenece al abuelo Eduardo. Cuando se entere de lo que hiciste. De lo que hice. La voz de mi papá se volvió dura y a la defensiva. Yo no hice nada malo. Tenías dinero, tu hermana necesitaba ayuda y yo la ayudé. Eso es lo que hacen las familias. Antes de que pudiera responder, escuché que se abría la puerta principal. Era el abuelo Eduardo, llegando más temprano de lo esperado con un alegre «Hola a todos». El color desapareció de la cara de mi papá. Ximena parecía haber visto un fantasma. El abuelo entró a la cocina con una sonrisa que se desvaneció en el momento que vio nuestras expresiones. Llevaba su ropa de fin de semana habitual, pantalones caqui limpios y una camisa tipo polo, y traía una pequeña maleta de viaje. ¿Todo está bien, Alejandro? Te ves muy alterado. Sentí que iba a vomitar. Abuelo, yo. El dinero. ¿Qué pasa con el dinero, hijo? No encontraba las palabras. ¿Cómo le dices a tu abuelo de 78 años que tu propio padre robó los ahorros de toda su vida para pagar la boda de tu hermana? Mi papá dio un paso al frente, tratando de parecer confiado, pero fallando miserablemente. Papá, ha habido un malentendido. ¿Dónde está mi dinero, Alejandro? La voz del abuelo se volvió seria, igual que cuando yo era niño y él no andaba con juegos. Mi papá lo tomó, dije en voz baja, sintiéndome como un traidor, pero sabiendo que no podía mentir. Pensó que era mío. Se lo gastó en la boda de Ximena. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abuelo Eduardo miró a mi papá con una expresión que nunca le había visto antes. Era pura decepción mezclada con una rabia creciente. Francisco, dijo lentamente, con la voz mortalmente fría. Dime por favor que no acabo de escuchar lo que creo que escuché. Papá, te lo puedo explicar. Comenzó mi papá, pero el abuelo levantó la mano. 425,000 dólares pesos, Francisco. Eso era todo lo que me quedaba después de la venta de la casa. Necesito ese dinero para el depósito del asilo el lunes, o pierdo mi lugar y acabo en una lista de espera por 2 años. Ximena, demostrando exactamente qué tipo de persona era en realidad, eligió ese momento para abrir la boca. Bueno, tal vez no deberías haber tenido tanto efectivo guardado por ahí. Eso es un poco irresponsable para alguien de tu edad. La mirada que el abuelo le lanzó podría haber derretido el acero. Luego se volvió hacia mi papá y vi algo en sus ojos que nunca antes había notado, una completa y total decepción en su propio hijo. Tienes 48 horas para devolverme hasta el último centavo, Francisco, dijo, con la voz temblando de furia contenida. Si no lo haces, voy a levantar cargos por robo y te demandaré por todo lo que tienes. Me miró con ojos tristes. Lo siento, Alejandro. Sé que esto no es culpa tuya. Luego dio media vuelta y salió por la puerta, dejándonos en un silencio atónito. Mi papá se desplomó en una silla, dándose cuenta por fin de la magnitud de lo que había hecho.
Pero en lugar de asumir la responsabilidad de su error, me miró con puro odio. Esto es tu culpa, me dijo, con la voz temblorosa de rabia. Si tan solo hubieras ayudado a tu hermana como un hermano normal, nada de esto habría pasado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi familia no tenía salvación. Y fue ahí cuando decidí que iban a pagar por lo que habían hecho. Me mudé ese mismo día, tomé solo lo que cabía en mi camioneta y encontré un departamentito barato al otro lado de la ciudad. No me despedí, no dejé una nota, simplemente desaparecí mientras ellos estaban fuera lidiando con la situación. Durante 2 semanas, corté todo contacto, cambié mi número de teléfono, los bloqueé en las redes sociales e ignoré a los familiares que no paraban de llamar para preguntar qué estaba pasando. Quería ver cómo iban a manejar su primer trago de verdaderas consecuencias sin que yo estuviera ahí para arreglarlo todo. Se suponía que la boda sería ese sábado. El viernes por la noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Santiago. Alejandro, habla Santiago de la Garza, el prometido de Ximena. Tenemos que hablar sobre el hecho de que tu familia me ha estado mintiendo durante meses. La boda se cancela, hermano. Me enteré de la situación del dinero y, honestamente, ¿qué clase de gente son? Resultó que el abuelo Eduardo había hecho exactamente lo que prometió. Cuando mi papá no pudo conseguir el dinero, el abuelo presentó cargos por robo y una demanda civil. Pero aún más importante, le contó a la familia de Santiago exactamente lo que había sucedido, como mi papá le había robado a un hombre de la tercera edad para pagar la boda y como Ximena no solo lo había alentado, sino que se había burlado del abuelo después. Mis papás estaban horrorizados. Santiago continuó, dijeron que cualquiera que le robe a su propio padre anciano no es el tipo de familia con el que quieren relacionarse. ¿Y Ximena? Hermano, cuando la confronté, ni siquiera parecía arrepentida. Solo repetía que no era su culpa y que tú debiste haber pagado la boda en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Terminé con ella definitivamente. Ya recuperé el anillo y cancelé todo lo que se podía cancelar. Ella no es la persona que yo creía que era, Alejandro. De hecho, es una persona bastante terrible. Esa conversación se sintió como la primera buena noticia que había recibido en meses. En las semanas siguientes, vi desde lejos cómo el mundo de mi familia se desmoronaba. Mi papá fue arrestado y acusado de abuso y robo a personas de la tercera edad. La historia llegó al periódico local debido a la cantidad de dinero involucrada. Hombre de la localidad le roba a su anciano padre para financiar la boda de su hija. Mi mamá tuvo que tomar turnos extra en el supermercado, pero ni así le alcanzaba para cubrir los pagos de la hipoteca sin mis ingresos. Las redes sociales de Ximena pasaron de tener publicaciones de planeación de la boda a un silencio total de la noche a la mañana. Se corrió la voz sobre lo que había pasado. Pueblo chico, infierno grande, ya saben cómo es. Su reputación quedó completamente destruida. No podía dar la cara en ningún lado sin que la gente hablara de cómo había incitado a su padre a robarle a su propio abuelo. El salón de eventos, el banquetero y el grupo musical exigieron el pago por los servicios que habían sido cancelados a última hora. Ximena había acumulado miles de pesos en deudas adicionales que nadie podía pagar. Su historial crediticio estaba arruinado y la familia de Santiago se aseguró de que todos en su círculo social supieran exactamente por qué se había cancelado la boda. Pero el verdadero karma me alcanzó 2 meses después, cuando recibí otra llamada inesperada. Esta vez era mi mamá. Y podía escuchar la desesperación en su voz. Alejandro, por favor. Alejandro, tenemos que hablar. Puedes venir a la casa solo una vez. No creo que sea buena idea. Por favor, hijo. Estamos en verdaderos problemas. Me refiero a problemas en serio. Contra mi mejor juicio, conduje hasta la casa una noche. Lo que encontré fue devastador. Y exactamente lo que se merecían. La casa era un desastre. Había platos sucios amontonados por todos lados, bolsas de basura junto a la puerta, y los servicios obviamente estaban atrasados en sus pagos. El pasto estaba crecido, la pintura se estaba descarapelando y uno de los canales del techo estaba colgando. Mi mamá parecía haber envejecido 10 años, con oscuras ojeras y las raíces grises asomándose en el pelo. Ximena estaba sentada en el sofá con pantalones deportivos y una playera manchada, sin maquillaje,
viéndose como una persona completamente distinta a la princesa que exigía una boda de 765,000 dólares pesos. Alejandro. Mi mamá empezó a llorar apenas me vio. Gracias a Dios que estás aquí. Ya no sabemos qué hacer. ¿Dónde está mi papá? En la cárcel, dijo Ximena con amargura, ni siquiera levantando la vista de su celular. Tiene una sentencia de 6 meses, y además tiene que pagarle al abuelo cada centavo con intereses. Tuvimos que conseguir un abogado de oficio porque no podemos pagar uno de verdad. Miré a mi alrededor, a la casa que había estado pagando desde los 22 años. ¿Qué quieren de mí? Vamos a perder la casa, sollozó mi mamá. No puedo hacer los pagos de la hipoteca con mi sueldo. Ya estamos atrasados por 3 meses, y el banco mandó un aviso de embargo. Necesitamos tu ayuda, Alejandro. Por favor. Ximena por fin me volteó a ver. Y por primera vez en su vida, vi genuina desesperación en sus ojos. Alejandro, cometí un error. Lo siento. No pensé en lo que le pasaría a todos los demás. No pensaste. Y punto, dije fríamente. ¿Qué pasó con eso de que Santiago te iba a mantener? ¿Qué pasó con que nunca tendrías que volver a preocuparte por el dinero? Su rostro se desmoronó. Me dejó, canceló la boda, me quitó el anillo, todo. Y ahora nadie quiere salir conmigo porque todos saben lo que pasó. Ni siquiera puedo conseguir trabajo porque en cada lugar que aplico, alguien reconoce mi nombre por el artículo del periódico. ¡Qué pena! Por favor, suplicó mi mamá, poniéndose de rodillas. Haremos lo que sea. Ximena conseguirá un trabajo. Yo trabajaré más horas. Te devolveremos cada centavo. Solo ayúdanos a salvar la casa. Miré a estas dos mujeres que habían hecho mi vida miserable durante años, que me habían llamado egoísta y malagradecido, que le habían robado a mi abuelo y esperaban que yo les solucionara los problemas. Pensé en todos los años que había sacrificado mis propios sueños para mantenerlas cómodas. Todas las veces que habían dado por sentado mi ayuda y exigían más. No, dije simplemente. ¿Qué? Se le quebró la voz a Ximena. Dije, no. Resuélvanlo ustedes mismas. Consigan trabajos, recorten gastos, váyanse a vivir con otros familiares, hagan lo que hace la gente normal cuando no puede pagar su estilo de vida. Pero somos familia, lloró mi mamá. ¿Familia? Casi me eché a reír. ¿Te refieres a cómo mi papá trató a su familia cuando le robó al abuelo? ¿O cómo Ximena trató a su familia cuando se burló de un anciano por haber perdido los ahorros de toda su vida? Caminé hacia la puerta, y luego volteé una última vez. ¿Saben qué es lo gracioso? Que si tan solo me hubieran pedido ayuda para una boda razonable, tal vez unos $85, 000 o $170, 000 pesos. Probablemente les hubiera dicho que sí a la larga. Pero fueron codiciosas. Querían que todo se les diera en la boca sin ningún sacrificio de su parte. Y cuando les dije que no, decidieron tomarlo a la fuerza. Ximena estaba llorando ahora, y el maquillaje se le escurría por la cara. Alejandro, por favor, haré lo que sea. Buscaré 3 trabajos si es necesario. Solo por favor no dejes que perdamos todo. Ustedes ya perdieron todo, dije en voz baja. El día que decidieron que yo era un cajero automático en vez de un hermano. Salí por la puerta y nunca volví la vista atrás.